Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. En la madrugada de hoy, el monte Etna entró en erupción, al parecer por la goleada que le dio el PSG al Inter de Milán. Es el volcán más activo de Europa. Todavía no se han reportado vidas humanas, Tout le monde est en pero sí panique, tout le sabemos monde de grandes descend. cortinas de humo que contienen Allez, ceniza truc de ouf y ya là. se puede observar algo de lava en el mismo. Esperamos que los moradores de esa isla se mantengan a salvo y que no les pase nada. El presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, dejó inaugurada el malecón de Samaná, una obra importantísima, millonaria, requerida por los comunitarios de allá. Tenía mucho tiempo esa obra que no se había terminado, para el disfrute de los turistas y para dignificar a cada uno de los ciudadanos de allá. Bien hecho, presidente. Esperemos de que esa misma actitud con tanta celeridad se haga en otras obras que están a medio término. A final de la Segunda Guerra Mundial, terminada por el impacto de dos bombas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Después de concluida la guerra, se hizo una especie de purga en los Estados Unidos, sobre todo con el equipo que trabajó en el proyecto Manhattan, el equipo que produjo la bomba. Recordemos que ese equipo tenía como sede Los Álamos y estaba dirigido por el físico teórico Oppenheimer. Oppenheimer fue la persona que se dedicó a reclutar a la gran mayoría de físicos. Y Oppenheimer en una oportunidad tuvo algunas diferencias con Edward Teller, que es el padre de la bomba de hidrógeno. Y su persona fue sustituida por otro físico teórico nacionalizado inglés, británico, pero era alemán. Fue uno de los científicos que los aliados sacaron de Alemania, porque recordemos que muchos de los científicos que eran judíos, aunque eran alemanes, eran perseguidos. Y desde los años 30 empezaron a salir despavoridos de Alemania con ayuda de Occidente, claro está, de Inglaterra, de Estados Unidos. Hacemos mención de ese científico porque ese científico fue el responsable de pasarle la información de los planos y toda la información teórica a los rusos. Estamos hablando de Klaus Fuchs, Klaus Julius Fuchs. Ese espía le pasó la información a los rusos, razón por la cual hicieron tan rápido la bomba atómica. Pero no obstante a ello, también le pasó la información de la bomba de hidrógeno, porque en una oportunidad, Edward Teller, que es el padre de la bomba de hidrógeno, estaba dando una conferencia y explicando las razones por las cuales él tenía tanta fe en la bomba de hidrógeno, porque es mucho más poderosa que la bomba de fisión, la que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Y adivinen quién estaba allí, nada más y nada menos que Fuchs también, escuchando todo lo que decía este científico. Edward Teller era una persona muy controversial, un genio, un matemático, tenía la capacidad, era un científico completo, porque él no solamente era un físico teórico, sino que lo que pensaba podía materializarlo, me explico. Él fue el que diseñó el dispositivo que detonó las bombas atómicas. Había un problema con el diseño de este dispositivo, pero él fue el que dio la solución a este problema. ¿Por qué lo mencionamos? ¿Por qué mencionamos a Fuchs? Porque a partir de esa filtración que hubo allí, el Senado de los Estados Unidos apoderó a un senador llamado Joseph McCarthy.
ese senador se encargó de hacer una purga enorme en todos los científicos que trabajaron en ese proyecto. Todos los científicos que trabajaron en ese proyecto fueron sometidos, pero en especial uno, fue Oppenheimer. Todos vimos la película. Oppenheimer fue sometido, fue traicionado. Oppenheimer, ese juicio que se le hizo fue un juicio no válido, pero fue un juicio para simplemente descalificarlo y sacarlo de acción. El hecho es de que el mismo Teller testificó en contra de Oppenheimer. Pero ¿por qué hablamos de ese senador, de Joseph McCarthy? Las famosas leyes McCarthy. Porque McCarthy, con todo el poder que tenía, con todo ese poder que le dio el Senado, McCarthy se dedicó a una cacería de brujas. Todo aquel que lo consideraban comunista era simplemente apresado sin ningún tipo de ley y sometido y metido a un calabozo. Considerarle a usted comunista en esa época era como que dijeran actualmente que usted es un terrorista. Usted no está amparado por la ley, usted simplemente se le violan todos sus derechos y se le metía a un calabozo, se le aislaba y se le interrogaba. Los familiares no tenían acceso a usted para nada. Pero hablamos de McCarthy. Pero ¿quién estaba detrás de McCarthy? ¿Qué persona singular estaba detrás de McCarthy? Bueno, había un abogado, un genio, se graduó a los 20 años, llamado Roy Cohn, o Michael Cohen, pero los amigos le llamaban Roy. Michael Cohn o Roy Cohn, él entendía que a través de escaramuzas, de la persecución, podía mantener vigencia la figura del senador. La función de él era simplemente hacer que el senador tuviera vigencia, y de ello la tuvo. Y para ello utilizó todos los artificios habidos y por haber, todos los artificios habidos y por haber, para que éste prevaleciera. Estamos hablando de unos 4 o 5 años que vivió la sociedad norteamericana, donde cuando veían un vehículo caminando muy cerca de alguien, esa persona se le enfriaba el alma. Era como aquí en el país, cuando tú sentías un cepillo del zinc que se te acercaba y de repente te robaban y de repente tú no aparecías y de repente tu familia buscándote y nadie sabía dónde estaba. Esa persona que estaba detrás de McCarthy era el señor Roy Cohn. Y Roy Cohn, el maestro de la antiética, miente, que algo queda. Me imagino que aprendió de él. Ese señor, adivinen de quién fue el mentor. Pues resulta que en los años 70 había un empresario inmobiliario que ya estaba casi de retirada y quería poner los negocios en manos de su hijo mayor. Pues nada, como Roy Cohn era un experto negociando y tenía fama de muy buen negociador, tan buen negociador que llegó a representar a gran parte de la familia mafiosa de Nueva York y de Chicago. Dentro de ellos estaba el gordo Tony, un destacado y afamado delincuente de la época, muy famoso. Pero no solamente fue el gordo Tony, a otros más. Roy Cohn tenía una fama de ganar un juicio a como dé lugar, a través de la extorsión, a través de la mentira, a través del engaño, cualquier método que sea, no importa. El hecho es de que este señor fue el mentor, nada más y nada menos, que del actual presidente de los Estados Unidos, el número 47, Donald Trump. Entonces,
Dime qué maestro tú tuviste y te diré cómo tú piensas. ¿Quién fue el mentor de Donald Trump? Roy Cohn. ¿Quién era Roy Cohn? Roy Cohn era el abogado de los mafiosos. Era el abogado de los mafiosos. Y ese fue el mentor de Donald Trump. ¿Por qué traemos así dentro de las hebras ese dato? ¿Por qué hablamos de ello? Porque para uno hablar de alguien, ya lo hemos dicho aquí anteriormente, nosotros tenemos que conocer algo del pasado de esa persona. Y no simplemente hablar de él por hablar. Y hablamos, traemos a colación ese tema porque eh, actualmente en Estados Unidos se está librando una batalla enorme, inmensa, con relación a una universidad, específicamente Harvard, donde Donald Trump le ha congelado los fondos a esta universidad simplemente para que deje de matricular y darle becas a estudiantes genios que aportan patentes millonarias a dicha universidad. ¿Cuál es la condición de esos estudiantes? Son extranjeros. La gran mayoría son de China, de India, Japón, Vietnam, Malasia, uno que otro latino, algún europeo. En total son unos 7,000 estudiantes extranjeros que tiene Harvard. ¿Y por qué Donald Trump se la ha cogido con Harvard? Como decimos en buen dominicano. Eh, hay tres teorías. Hay tres teorías. La primera es que Harvard no admitió a Donald Trump. Eso es lo que dice su biógrafo. Harvard no admitió a Donald Trump y como venganza a Donald Trump se le está poniendo en China, se le está poniendo difícil a Harvard. La segunda es que los estudiantes chinos, los estudiantes coreanos, los estudiantes hindúes, ese tipo de tecnología que ellos aprenden en esa universidad, se la transfieren a sus respectivos países, pero sobre todo a un país. Estamos hablando de China, porque hay la sospecha de que gran parte de los estudiantes chinos pertenecen o son miembros activos del PSC. Estamos hablando del Partido Comunista Chino. Y vemos la razón por la cual China ha crecido tanto tecnológicamente hablando. Porque gran parte de sus estudiantes que forma Harvard y otras universidades lo ha aprendido, se lo transfieren a esas empresas militares que están en sus respectivos países. Pero hay una tercera condición. Y esa tercera condición, vamos a decir la verdad, es mía. Es una idea que me llegó reflexionando sobre el aspecto económico, pudieras decirse. El aspecto económico. O sea, ¿por qué Donald Trump quiere que los estudiantes extranjeros altamente calificados no estudien en Harvard? Para mí no es más que una excusa. Y me explico. ¿Por qué decimos que es una excusa? Ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos tiene grandes amigotes en todos los sectores. En la petroquímica, en la ciencia de datos, en la ciencia aeroespacial, en la medicina, en todos los sectores. Porque hay que admitirlo, el presidente Donald Trump es una persona
muy capaz en ese sentido. Y yo me preguntaba, ¿quién quita de que se haya identificado algún proyecto que esté, que pueda ser un segundo DeepSeek, un segundo DeepSeek, algo disruptivo? Por ejemplo, eh, la solución para encontrar la respuesta al cáncer, por ejemplo. O, por ejemplo, un superconductor. O, por ejemplo, algún producto de la agroquímica. Algo tan disruptivo que pueda afectar los amigotes de Donald Trump. Y como esa investigación puede afectar, puede alterar los mercados de valores, puede llevar a la quiebra de determinadas compañías. No. Hay que cortar esos fondos y esas investigaciones tienen que cesar ahora mismo. No estoy diciendo que eso sea así. Simplemente estoy diciendo que eso es una posibilidad. Porque yo no puedo creer que nada más se trate de ojos rasgados y piel morena. Yo no puedo creer eso. Que eso solamente se tenga que ver con el tema de ojos rasgados y piel morena. O persona de baja estatura. No creo que sea un tema racial solamente. Tiene que haber un componente económico detrás de esa decisión. Porque al final todo es negocio. Al final todo es business, como dicen ellos. Si no, preguntemos por qué en esas fiestas que está dando el presidente en su mansión ahí en Florida, en Mar-a-Lago, para usted ir allí tiene que pagar $1 millón. ¿Y por qué cuando vino de allá, de Qatar, vino con un avión valorado en unos 400 millones de dólares? ¿Y por qué usted, los hijos andan abriendo hoteles, concesiones para construcciones de torres, para construcciones de golf? Para mí, yo entiendo que es un tema económico. O pudiese ser también para ocultar el descalabro al cual se está llevando la economía norteamericana. La mayoría de los norteamericanos no saben que Japón vendió a principio de año unos 30,000 millones de dólares en bonos soberanos. Eso da alarma, pero hay una alarma mayor y es que se cree que China se está preparando para hacer una venta también mayor de la que hizo Japón. De suceder eso, estaríamos ante un tsunami económico mundial, ante una especie de crack, que lo que pasó en el año 2008 sería no más que una pequeña olita delante de esta enorme ola de 1 kilómetro que lo arrasaría todo. El rol de las universidades es enseñar, innovar, potenciar el pensamiento. El problema es que cuando se potencia el pensamiento, se aprende a pensar. Y cuando usted aprende a pensar, no cree todas las cosas que se están diciendo en las redes sociales. Por ejemplo, lo que dijo el presidente Trump hoy, que el presidente Biden en el 2020 murió, que quien está ahí es un sustituto. Pero ya hay personas que están creyendo eso. O sea, estamos ante un presidente que vive del show, ante un presidente que utiliza la falsa ética para al final hacer lo que él entiende y lo que él quiere. Que se hace el tonto, pero no es tonto nada, porque es una forma de actuar, porque estamos en la era de la posverdad, donde una verdad tú puedes convertirla en una mentira y una mentira en una verdad. Donde él mismo dijo que podía
asesinar a una persona en plena calle y él saldría ileso de eso. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje de todo esto, de veras que yo no lo tengo. Yo no tengo la respuesta. Ahora, yo sí sé que de seguir así, nada bueno nos espera. Nos gustaría saber qué piensan ustedes con relación a todas estas maniobras del presidente de los Estados Unidos y nos lo dejan en los comentarios. Gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Bye.